Bolivia, Ecuador, Honduras y tal vez también a Kenia. Este webinar es una serie de webinars que la Consultoría de Wilderness organiza aquí en mayo-junio. Ya hemos tenido los primeros 6 webinars. Este webinar en particular tiene como tema principal Corona Crisis en Honduras desde la perspectiva de la sociedad civil y la pandemia de la corrupción. Bienvenido especialmente a Arne Christensen. Arne es un consultor danés en Honduras y trabaja específicamente con sociedad civil y anticorrupción. Arne tendrá en unos minutos la posibilidad de presentarse más en profundidad. Esto es la primera webinar que estamos haciendo en español. Entonces estoy un poco preocupado, como mi español no es perfecto. Pero yo creo que así es para algunos de nosotros. Entonces esperamos que podamos arreglar eso en una buena manera. Eso también es un webinar donde usamos esa posibilidad de encontrarnos a través de continentes para intercambiar experiencias, para tener estatus y perspectivas de diferentes países, de Vietnam, de Kenia, de Bolivia, de Ecuador, de Honduras y también de América del Norte. Cuando vimos a la sociedad hondureña, unos pocos palabras, claro que Arne después va a profundizar más esto, pero se puede decir que hay algunas cosas que caracterizan a la sociedad hondureña. Tiene un sistema de salud que está absolutamente sin recursos de manejar una crisis de esta magnitud. Eso es en común con muchos de los países en desarrollo. Ha habido un uso excesivo del poder militar por parte de las policías y los militares. Hay una corrupción que es endémica en la sociedad hondureña y también que ha sido antes de la pandemia. Hay iglesias cristianas que por un lado están profundamente involucradas en el manejo de la crisis y por otro, presumiblemente, también sectas evangélicas que ven esto como el castigo de Dios. Entonces, solo para empezar un poco con el tema, y Arne, en un momento vamos a dar la palabra a él para que él pueda hacer su presentación. Pero primeramente algunas palabras sobre el propósito general y de los seminarios de web y algunas cosas prácticas después. Se puede preguntar, ¿por qué realiza The Wilderness esta serie de webinars en este momento extraordinario? Tenemos 3 objetivos generales. Queremos ser capaces de reunir experiencias y sugerencias sobre cómo la ayuda internacional al desarrollo se puede utilizar de manera efectiva y en beneficio de los grupos de la población más pobres durante y después de la crisis. El segundo es poder expresar palabras y rostros sobre el dolor, pero también sobre la alegría y la fuerza que se demuestran durante la tragedia de la corona. Poder estar informado en lo que ocurre en diferentes ciudades, regiones, países y continentes. Y al fin queremos explorar las oportunidades que ofrecen los seminarios de web en cuanto a fortalecer las redes, la comunicación y el flujo de información a través de continentes. Y al mismo tiempo explora las posibilidades de dar a este intercambio mutuo una gama más amplia de expresiones culturales, no solo palabras, sino también poemas, imágenes, vídeos, etc. Unas cosas prácticas. La presentación de Arne va a durar aproximadamente 25 minutos. Después de la presentación, los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y hacer comentarios. Durante la presentación será posible escribir preguntas a Arne a través de la función de chat.
Para aquellos que tienen la oportunidad después de la primera hora, será posible continuar el seminario de web con más preguntas y intercambio de experiencias. El seminario de web finalizará después de 1 hora y luego los que tengan tiempo pueden estar atentos para darnos su opinión. Lo hemos hecho en los seminarios web anteriores y ha sido muy valioso para nosotros. Aproximadamente 5 minutos antes del final del seminario web, los presentadores tendrán la palabra para algunos últimos comentarios y habrá una breve introducción a los próximos webinars. Grabamos este seminario web y lo vamos a publicar en YouTube. Ha sido mucho interés en ese webinar. Estamos aquí presentes, unas 30 personas, es el más grande que hemos tenido hasta ahora. Pero hay algunos que no han podido atender, entonces para ellos, ellos van a poder verlo en YouTube después. Vamos a mandar el link a todos ustedes también con los slides que va a usar Aaron. Muy bueno, con esas palabras, Aaron, te voy a dar la palabra. Ahora tú tienes acceso a tu micrófono. Sí, Entonces, ¿escuchan? adelante, sí. Muy bien. Y Johannes, no sé si usted puede actualizar la función para que yo pueda compartir la pantalla, la presentación. Creo que Exacto. tiene que Sí, activar algo ahí. ya está listo. Bueno, saludos desde Honduras, aunque veo que hay tanto gente participando desde Honduras, pero también Dinamarca. Veo unas caras conocidas, saludos, y también otros que conozco de nombre, pero no en persona, pero en realidad yo creo que siempre al hacer una presentación como eso, uno siempre tengo un poco de miedo, que hay gente que conoce mucho más el tema que uno mismo, ¿no? Entonces espero que este también puede llegar a ser más como una conversación, porque en realidad yo creo que todos estamos como intentando ver cómo podemos navegar esta crisis, ¿no? Y cómo podemos buscar soluciones. Para comenzar algo en lo muy personal, estoy grabando desde la casa y ya pasamos 90 días en cuarentena. Quiere decir que por 90 días básicamente no hemos salido. Voy a decir cosas que obviamente los que viven en Honduras y que siguen Honduras mucho ya conocen el contexto, eh, pero han habido como un sistema donde ha sido posible salir según su último número de su identidad, una vez por semana, una vez cada 2 semanas para hacer ciertas compras, etcétera, pero se siente uno como en realidad haber estado encerrado por 3 meses. Entonces, eh, eh, baja la autoestima, la productividad, todos los días parecen muy iguales. Entonces, de alguna manera, esta también es la vida social, ¿no? Que muchas veces se tiene, aunque obviamente se puede llamar a los amigos por teléfono, etcétera, o ver los vecinos. En realidad también es una situación un poco curiosa, ¿no? Pero al mismo tiempo que hemos estado en el lockdown encerrado, en realidad también vemos como que en realidad la gente no aguantan, tienen que salir por cuestión económico a obtener ingreso y también se ven como que tiendas, negocios en realidad están esforzados como para abrirse, para empezar a generar ingresos. Entonces voy a ver si puedo compartir ahora mis slides. Imagino que sí. Ahora voy a... Perdón. Sí, ahora vemos una carpeta y el Sí, sol que ¿verdad? está Bonito. saliendo. Momento, es porque no sale al PowerPoint. No hay problema. No hay problema. Sí, entonces puedo un poco
añadir a lo que dice Arne, que hay varias personas que aquí están trabajando con organizaciones danesas, con sus partners en Honduras, en Nicaragua, en Bolivia. Y con Arne hemos hablado de que después de su presentación sería interesante hacer un pequeño ronda donde cada uno de los países puede en breve decir algo cómo ellos se van su situación con la perspectiva de Arne. Muy bien, Arne, ahora lo vemos. Ok, perfecto. ¿Y el audio sigue de todo bien? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, este webinar, lo que hablé con Johannes era enfocarse un poco en el tema de corrupción y cómo en realidad, aunque ahora tenemos eh, una crisis de salud, en realidad pronto pasamos a que sea como una crisis también económica. Un poco sobre mi persona. Yo por muchos años estuve dirigiendo una organización que se llama Viva, que trabaja con niñez y juventud. Yo llegué a Honduras después del huracán Mitch en 99. Bueno, el huracán era en 98, llegué en 99 y realicé varios voluntariados aquí en Honduras y viví aquí como 3 años. Regresé a Dinamarca y me involucré a esta organización Viva, que trabaja con niñez y jóvenes, y llegué a ser director de esta organización por muchos años. Y entre 2003 y 2016 tuvo como 25 visitas a Honduras y Centroamérica. Y en 2016 mi esposa y yo, que es de Dinamarca, pero la conocí en El Salvador, curiosamente, ella y yo decidimos volver a Centroamérica y vivimos aquí ahora trabajando como consultores en el sector de ONGs. Y salí de la organización donde estuve trabajando y me metí ¿cómo se llama?, a estudiar una maestría en anticorrupción en una universidad en Viena. Y yo creo que este era porque por años había yo trabajado como en el sector social, más que todo con temas de educación de jóvenes. Y siempre para mí era difícil ver cómo los jóvenes podrían llegar a cierto nivel con todo el ánimo de la juventud, pero luego faltando las oportunidades, ¿no? Y de ahí, poco a poco, me empezó a tener este interés en cómo la corrupción eh, de una sociedad en realidad es algo sistémico, algo que quita oportunidades, algo eh, que tiene esta naturaleza de que todo el dinero que deberíamos de invertir en salud, en educación, en realidad va para otras cosas. Entonces, cuando comenzó esta pandemia, en Honduras, en primer lugar, tuvo un trabajo en ayudar a los europeos y más que todos los daneses a salir de Honduras, porque habían muchos daneses turistas voluntarios y como se cerró fronteras y todo, tuvimos que ayudar a esos daneses y europeos a salir a vuelos humanitarios. Pero después de eso me metí mucho a empezar a observar y estudiar eh, los temas de corrupción en cuanto a la pandemia, no solamente aquí en Honduras, pero también un poco a nivel global. Pero siempre lo hago cuando digo en la presentación de la perspectiva de sociedad civil, es que yo siempre, eh, mi formación es dentro de la sociedad civil, la sociedad civil de una organización también cristiana, entonces de esta manera también es mi manera de pensar y también aunque hoy vamos a hablar de muchas de las cosas negativas de Honduras y de la corrupción, amo este país, amo esta región y también he visto mucha solidaridad durante esta crisis, vecinos ayudando uno al otro, empresarios, buenos empresarios que salen con comida a las casas de sus empleados, iglesias que han movilizado sus barrios, los scouts, grupos de mujeres. Entonces, aunque vamos hablando de muchas de las cosas negativas, yo creo que también hay que enfocarse en eso, que en realidad he visto mucha solidaridad. Eh,
Entonces es importante mencionar eso. Si vamos con las cifras más actualizadas, se puede ver que este es el comunicado número 100. Entonces, si se tira un comunicado casi todos los días, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginar que 100 veces hemos recibido una noticia así. Y en realidad, yo creo que siempre cuando se pregunta o es qué tan malo es la situación en Honduras, ¿es grave o no es grave? En realidad depende mucho sobre qué comparamos. O sea, porque si vemos el nivel de fallecidos, 322, se puede opinar, bueno, eso no son tantos. El año pasado en Honduras creo que murieron cerca de 200 personas del dengue y habían 70,000 personas contagiados con el dengue. Entonces, de alguna manera se puede opinar que, bueno, no es tan grave. Al otro lado, la curva todavía no está bajando, o sea, todavía vemos cada día que hay más casos y no se realizan muchas pruebas. Entonces, obviamente, la gente siempre está con el miedo de que en realidad hay mucho más casos. Cada día salen videos. El otro día salió un video de un señor que está trabajando en el hospital escuela. Seguramente personas lo han visto, que contó cómo él bajó 15, 16 cadáveres de la sala de COVID, o sea, personas muertos al muerte y llorando, ¿no? Porque no habían recursos. Entonces, eh, el sistema de salud ya estaba colapsado, ya estaba en crisis antes de esta crisis. Uno de los últimos crisis generales que ha tenido Honduras fue una crisis en el sector de salud, donde hace más o menos un año los médicos, las enfermeras estaban en manifestaciones, estaban quejándose por el mal manejo del sistema de salud público, los pocos recursos. Entonces, en realidad, cuando entró esta crisis, entró en un sistema de salud que ya estaba fatal, ¿no? Eh, entonces, obviamente, esta crisis ahora solo lo muestra de una manera mucho más clara, ¿no? Pero eh, siempre, tal vez los que son de Dinamarca, ahí tenemos tal vez cierto nivel de confianza a nuestros gobernantes y políticos. En Honduras obviamente se cuestionan los números. Este meme o este toma salió de una de las presentaciones del gobierno donde habían sumido mal. O sea, si ustedes pueden ver que habían realizado el 17 de mayo 336 pruebas, donde 81 salió positivo y 285 negativos, pero habían sumado mal los dos números. Entonces, en realidad eran 366. Entonces, los comediantes de Honduras, los que son muy activos en las redes sociales, también hacen chistes de eso, de que en realidad hasta qué nivel podemos confiar en esos números. Sí, obviamente cada vez que hay personas muertas, las familias cuentan la historia, pero en cuanto a cuántas pruebas se han realizado, en cuanto a cuántas camas son disponibles, la gente siempre cuestiona, porque yo digo que también hay una crisis de confianza, o sea, el nivel de confianza en instituciones es súper bajo. Bueno, en realidad en toda América Latina, pero Honduras siempre se encuentra en niveles muy bajos de confianza. Entonces, cuando diferentes funcionarios del Estado o políticos salen a, a, a plantear cómo está la situación, también está este fenómeno que no confiamos al 100% en los números. Y este también es parte de la razón que vemos algo donde sí la gente sale porque faltan dinero y tienen hambre, pero también hay muchos que no respetan en realidad las reglas porque no creen que el problema es tan grave o en realidad no quieren recibir las instrucciones de los gobernantes. Y luego está mal o está bueno la situación, depende con lo que comparamos.
Obviamente ahora a nivel mundial se habla más de Brasil y México como los países eh, más graves, más en crisis. Al nivel de Centroamérica, eh, donde he puesto como una línea ahí, el amarillo es casos positivos. Podemos ver que Honduras anda más o menos por la mitad, han habido mucho más casos en Panamá y Costa Rica. Como ven ahí abajo, Costa Rica siempre eh, logra muchas veces en Centroamérica solucionar los problemas un poco mejor y también en esta crisis. Y obviamente se puede notar también que falta Nicaragua, donde no ha salido muchas cifras, entonces eso también dificulta la comparación. Esta caricatura, me gusta mucho las caricaturas y esta caricatura creo que es uno de los más significantes que he visto, donde vemos un hombre que está fuera de su casa y la necesidad le empuje a salir. Eh, yo la vez pasada que me tocaba a mí salir de mi apartamento fue el otro viernes y fui en mi carro a hacer unas compras y hay un rodondel donde normalmente voy, que es en una zona comercial. Normalmente no se ve mucha gente ahí en el rodondel. Y había un hombre eh, que estaba sentado y al lado tenía su televisión, su microhorno y un ventilador que lo estaba vendiendo. Y entonces, y él no tenía como el toque como de ser muy pobre, pareciera más como clase media y tal vez mi edad o un poco más joven. Y eso en realidad me impactó mucho ver que, wow, ahora la gente salen a vender su televisión, porque tal vez se puede decir, los más pobres que trabajan, eh, suena mal, pero uno tal vez está acostumbrado a ver eso, pero de pronto también se ve gente que ya no pueden pagar el alquiler, tienen deuda y por eso tienen que salir a vender lo que tienen. Y viendo un hombre vendiendo su televisión, o sea, yo solo pensaba que él ha quitado la televisión de su mueble y ha caminado con su televisión a este rodondel y luego espera que alguien se para en el carro a comprar la televisión. Y yo como que, ¿cómo es eso? O sea, es súper extraño. Entonces se ve como obviamente más y más se habla de que eso, de que tal vez más personas van a morir de las consecuencias del COVID-19 que del COVID-19. O sea, el desempleo, vemos violencia doméstica, aunque no hay cifras muy confiables, en realidad todos están de la opinión de que el nivel de violencia doméstica está creciendo contra niños, mujeres, porque la gente está encerrado en un tiempo de crisis también donde no hay dinero, no hay comida. Hay niños y jóvenes que pierden su año escolar, las escuelas todavía no están funcionando. Hay más personas sin ingreso, pierden su hogar y obviamente, aunque no vemos migración ahora, recordamos que en realidad cuando Honduras y Centroamérica saliera en los medios eh, el año pasado era por el tema de inmigración. En la última campaña de Trump y tal vez en el siguiente de la elección en los Estados Unidos, el tema de inmigración de Centroamérica siempre es lo esencial. Los primeros, en 2019 creo que fue alrededor de 300,000 o 400,000 hondureños que intentaron llegar a los Estados Unidos. Entonces la migración, obviamente, cuando termina eso, va a subir de nuevo y mucho más. Y luego, obviamente, la crisis económica, donde vemos que, por ejemplo, una de las islas muy bonitas de Honduras, Roatán, que normalmente tiene 300 cruceros al año, o sea, 300 cruceros que llegan con todos la gente de Europa, de los Estados Unidos, Canadá, que tiene mucha plata para invertir. Esos 300 cruceros obviamente no van a llegar. Y se puede decir, pero bueno, solo es para esas islas, pero todos estos restaurantes, donde hacen sus compras en el sector agrícola. Entonces, va afectando también el país donde
a donde más se exporta, obviamente, es los Estados Unidos. Si los Estados Unidos entran en una crisis económica mucho más fuerte y Honduras está exportando a los Estados Unidos, entonces también afecta. Entonces ahora casi no se puede imaginar el nivel de crisis económica que viene después. Y cuando ya llegamos al tema de corrupción, obviamente se tiene que pensar que ya el Estado ya está gastando todo el presupuesto, ¿no? Para en realidad el dinero que ya estaba reservado para hacer diferentes reformas, etcétera. Entonces, yo creo que hay gente que opinan que en realidad muchos de esos eh, restricciones y la manera de manejar el crisis, de encerrar todo en sus casas y todo, en realidad es un poco un modelo del primer mundo que no funciona al 100% en los países en vía de desarrollo, porque las consecuencias de no poder trabajar, de no ganar el dinero es mucho más grave, ¿no? Pero también, antes de ir al tema de corrupción, también hay cosas, oportunidades que se presentan, ¿no? Hay mucha gente que opinan que la crisis puede ser un comienzo de algo nuevo, que la gente hay un ambiente más experimental, o sea, la gente está más listos a probar cosas nuevas. Solo por decir una cosa, muy práctico, nosotros ya estamos haciendo todas las compras en el supermercado online, o sea, en línea. Antes eso no existía, o sea, en los que son de Dinamarca, sabemos que nosotros hemos comprado nuestras pizzas y paquetes y todo lo que compramos en línea. Eso existía muy poco, comida a domicilio existía, pero de manera muy poco, pero ahora tú puedes comprar todo y te lo llevan a casa. Entonces también hemos visto cómo esta crisis ha empujado una digitalización donde en realidad las tiendas han sido como empujado a cambiar su manera de pensar. Bueno, voy a avanzar. Y como ves aquí, también hay un hombre que su trabajo es limpiar los zapatos y se ve como que hasta él ha también puesto bioseguridad ahí ¿cómo se llama?, prevenir el contagio. Entonces se ve como la gente también está siendo innovadora, ¿no? Bueno, entonces vamos al tema de la corrupción. Y, y aquí justo este hombre, estos dos hombres saltando con alegría y dice, al fin llegó la coronavirus, a hacer billetes, se ha dicho. O sea, en realidad es muy reconocido que cuando hay una emergencia también es una buena oportunidad de ganar dinero. Entonces, si comparamos con otras emergencias que hemos tenido a nivel mundial, los tsunamis, los huracanes, guerras y conflictos, terremotos, siempre sale la historia después de cómo esas emergencias también han sido catalizadores o tierra fértil para en realidad corrupción. Y no solamente la corrupción en temas de ayuda que viene del extranjero, pero también, por ejemplo, gobiernos que dicen, bueno, necesitamos utilizar cierto porcentaje del presupuesto para compartir la crisis, pero luego hay muy poco control de cómo se utiliza este dinero. Entonces, países como Honduras, en realidad, existen unas precondiciones para la corrupción. Sabemos que en Honduras y en Centroamérica ya existen altos niveles de corrupción. Sabemos que hay muy poca transparencia y acceso a la información. Hay una concentración muy fuerte de poder. Eh, los Estados Unidos, muchos actores en los Estados Unidos ya han nombrado oficialmente a Honduras como un narcoestado. No podemos dejar por fuera que el presidente actual, su hermano, está actualmente sido condenado en un juicio de importación de cocaína a los Estados Unidos y siendo uno de los narcotraficantes más grandes en Centroamérica. Y ahora el presidente actual también está mencionado. Entonces, si fuera un caso normal, entonces la siguiente persona que iba a llamar a este juicio en los Estados Unidos iba a ser el presidente actual.
Entonces, se puede decir que de alguna manera hay una influencia ya de crimen organizado, o sea, una correlación o un estado captado del crimen organizado. Hay altos niveles de impunidad. Por ejemplo, cada vez que hay un homicidio, en 87% de los casos no llega a juicio. Entonces es casi gratis matar, ¿no? Estamos en un estado que es frágil, siempre han habido crisis. Tenemos una prensa, los medios de comunicación que no es 100% independiente. Entonces, los medios que normalmente deberían controlar el Estado no la hacen. Y luego la sociedad civil, que aunque hace un buen trabajo, muchas veces también está dividida por diferentes ideologías. Y lo siento por todos los que hablan mucho mejor español que yo, por todos los errores gramáticos. Lo siento, pero soy mejor para hablar que escribir. Bueno, entonces el COVID-19 en realidad es la tormenta perfecta, una fiesta para corruptos, en el sentido de que hay muchísimo dinero para usar. O sea, porque uno, se ha aprobado varios fondos del presupuesto general del Estado de Honduras, han venido donaciones, han venido préstamos de los bancos internacionales. Entonces, en realidad, el Estado hondureño ha tenido muchísimo dinero para gastar. Y obviamente en una situación de crisis, el poder se concentra aún más. Aún en Dinamarca hemos tenido esta concentración de que muy pocas personas toman las decisiones, y lo mismo aquí. También han habido mucha colaboración entre público y privado. Entonces siempre se dice, ok, pero si el Estado eh, necesita algún consultor para aconsejar el Estado sobre qué ventiladores de comprar, y luego este consultor, su hijo, por casualidad trabaja en una empresa privada, puede ser que entonces escoge esta empresa para vender los ventiladores, que en realidad fue un caso actual. Se hacen muchas compras y contrataciones en muy poco tiempo, y la excusa que siempre tienen los que hacen las compras es que se pueden legitimar ciertos errores, porque, estamos en crisis, nunca podríamos haber esperado esta crisis. Entonces, yo he estado en varios webinars donde también han habido la gente que hacen las compras y contrataciones aquí en Honduras, en Vest Honduras se llama uno de ellos, y siempre ellos se ponen, pero no estábamos preparados, el mercado está muy cambiante, tuvimos que actuar rápido, tenemos que hacer compras rápido. Entonces, de alguna manera se puede decir que hay una buena excusa por lo cual en realidad el Estado hace contrataciones malas, ¿no? Bueno, aquí hay muchas letras, lo voy rápido. Entonces, al nivel global, obviamente han habido una demanda súper alta. O sea, tenemos más de 150, 200 países que han tenido que comprar los mismos productos porque han tenido las mismas necesidades. Mascarillas, gel de mano, ventiladores, y todos necesitan comprar las cosas al mismo tiempo, tienen una necesidad con urgencia. ¿Y cómo se llama? Entonces, crea de alguna manera un mercado perfecto para actores nuevos, porque la demanda es urgente y la gente está casi listo a pagar cualquier cantidad de dinero para las mascarillas, para los ventiladores. Entonces, vemos cómo han entrado muchos nuevos actores, empresas que normalmente no venden, ¿cómo se llama? Equipo de salud, o puede ser una empresa que importa vehículos o comida, otra cosa que de pronto empieza a importar mascarillas, ¿no? Y obviamente el Estado ha tenido muy poco control para monitorear esas compras. Entonces, el señor que estaba en Honduras encargado de hacer muchas de las compras, él decía que tenía 26 personas día y noche solo haciendo compras, pero que él en realidad no tenía el tiempo para hacer un simple control de las empresas. Entonces, por ejemplo, revisar, a ver, esta empresa donde voy comprando las mascarillas ya está involucrado en un caso de corrupción, o en realidad tienen experiencia, conocimiento, o sea, saben qué es un ventilador, qué tipo de calidad. Entonces, se ve como el Estado eh,
ha tenido muy poco tiempo y tal vez muy poco capacidad para hacer todas esas compras. También, obviamente, cuando hay mucha demanda, suben los precios. Entonces, un ventilador normal antes de la corona crisis costaba como $25,000. Pero ahora, después de la crisis, ha subido como a entre $40,000 y $50,000. Y este es normal. Y una empresa natural, obviamente, eh, si hay demanda, tiene el derecho de subir precio porque necesita producir más. Pero obviamente también se meten intermediarios que se pueden hacer una ganancia de ser un intermedio entre el estado que compra y la fábrica que produce. Entonces, también, entonces ahí se ha visto mucho de esos intermediarios. Eh, sí, Más o menos unos 5 minutos falta. perfecto, listo. Muy bien. Entonces también se puede ver como obviamente el consumidor normal no sabe qué cuestan las cosas. Sabemos que cuesta un litro de leche. O sea, eso tenemos un precio muy fijo. Pero en realidad, antes de la corona crisis, no sabíamos qué costaba una mascarilla N95, pero todo el mundo tenía que comprarlo. Entonces, se ve como los precios van subiendo y bajando de esos mascarillas, ¿no? Entonces, se ha visto muchas diferentes formas de corrupción o fraude. Una forma es que la calidad es mala, o sea, que mascarillas que son hechos de papel, ventiladores que llegan que son incompletos, que no pueden funcionar. Hemos visto como, eh, eh, bueno, ahí hay un error. Bueno, productos que no llegan a tiempo. Hay ventiladores que se han comprado que no han llegado. Puede ser que, ¿cómo se llama? Eh, bueno, se llaman respiradores o ventiladores, se usan ambas palabras. También tal vez el Estado ha pagado por alguna compra, pero el producto no ha llegado. Luego hay muchas tendencias de sobrevaloración, precios inflados o arreglados, estafas eh, o que el Estado compran las cosas y luego lo venden. Eh, sí, uno de los primeros casos de corrupción que vimos en Honduras fue cuando un actor del Estado que se llama Copeco estaba presupuestando perculadores o máquinas para hacer café, donde había puesto un presupuesto de 4,000 lempiras por unidad. En lo cual, entonces, con una muy simple búsqueda en Internet se podría ver que una perculadora igual solo costaba 1,450 lempiras. Entonces se ve ahí rápidamente cómo en realidad eh, se van comprando a precios muy elevados, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos de corrupción en Honduras. Eh, en primer lugar, era 450, bueno, a veces dicen ventiladores o respiradores, ¿no? Pero que fueron comprados, pero que fueron comprados a través, uno de ellos fueron comprados a través de una empresa que, ¿cómo se llama? Que ya donde antes habían sido mencionados en casos de corrupción y donde también habían como vínculos curiosos de nepotismo, ¿no? Lo otro, en otra compra, CNA, una organización de anticorrupción aquí en Honduras, descubrió que de 720 ventiladores, solamente 20 habían llegado al país. Entonces, lo habían comprado, pero no habían llegado. Entonces, actualmente en el hospital públicas se ven casos donde tal vez hay 3, 4 personas en el mismo salón que tienen que compartir el oxígeno, ¿no? Porque esos ventiladores no han llegado todavía. Ventiladores incompletos. El CNA también valora que en todas las mascarillas se han comprado mascarillas a 57,5 millones de lempiras a un sobreprecio. O sea, si lo habían comprado en el mercado normal, entonces uno siempre empieza a pensar ahí, en realidad, ¿quién está ganando en esas compras, ¿no? Y eh, y eso no solo pasa en Honduras. Entonces yo lo puedo enviar también a la gente que quiere, pero estoy montando como un Excel
donde estoy viendo como todos los casos de corrupción que hay en todo el mundo relacionado al COVID-19. Y casi en todos los países del mundo hay casos de ministros que compran de sus primos, de estafas, de gente que vende productos milagros que te van a sanar por la coronavirus, eh, eh, productos que se venden a precios muy altos. Amazon, por ejemplo, ha tenido muchos casos de gente que compran un contenedor de mascarillas y luego empiezan a venderlo. Y eso solo son gente privada. Entonces, imagínense qué hacen las empresas grandes. Entonces, ¿qué tipo de iniciativas podemos hacer de parte de la sociedad civil? Obviamente tenemos el rol de la veeduría social, acción colectiva, colaboración internacional, regional, hacer un observatorio, observar compras y contrataciones y monitoreo de las empresas vendedoras. Pero el problema en un país como Honduras es que en realidad muchos de los casos de corrupción en las compras y contrataciones del COVID-19 ya han sido descubiertos. O sea, la gente ya conoce los casos, pero como hay un alto nivel de impunidad, nunca llega a juicio. Entonces se puede decir que en realidad el problema sí es la corrupción, pero es más la impunidad. O sea, es gratis, ¿no? O sea, tú puedes en realidad hacer las cosas y luego salir pidiendo disculpa porque era un mercado difícil y es todo vamos aprendiendo en camino, ¿verdad? Y luego, una semana, 2 semanas después, ya hay otra crisis y olvidamos de eso. Entonces, en este sentido, vemos cómo la corrupción mata, porque en realidad todo este dinero que ahora se está gastando en compras cuestionables, en realidad este dinero ya no está para crear empleo, etcétera, ¿no? Y Arne, Entonces, yo sí, muy bien, sí, Sí, sigue. sí, entonces yo puse esta pregunta porque en realidad siento que hay un participantes súper capaces y puso esta pregunta de qué manera la crisis de COVID-19 ha sido un catalizador de corrupción y qué podemos hacer para revelar y detener esta corrupción. Yo personalmente creo que en no tanto tiempo, después de, bueno, un par de meses, vamos a ver revelaciones a nivel mundial más grande que, por ejemplo, los papeles de Panamá. Porque yo veo que todos los periodistas de investigación han estado en casa y muchos de ellos están investigando esos casos. Y tal vez los hospitales inflables o las mascarillas que ha comprado Honduras son las mismas mascarillas de una fábrica en Turquía o en China que ha comprado África del Sur o que ha comprado Zimbabue o Brasil o donde sea, ¿no? Entonces, en realidad, actualmente hay, y después puedo dar unos links, pero hay muchos periodistas a nivel internacional que están intentando de mapear todas esas redes de corrupción y esas compras y contrataciones, porque en realidad ha sido una fiesta. Eh, entonces, yo creo que seguramente en este webinar hay gente de muchos diferentes países y, y yo sé que la crisis sanitaria de salud es lo más grave, la gente muriendo de COVID, pero yo creo que ya es tiempo también de ver cuánto dinero en realidad ha salido en corrupción y me imagino que toda la gente puede mencionar casos de sus países y también puede ser que tienen en realidad ideas de cómo podemos presionar, revelar y colaborar a nivel regional o internacional para, ¿cómo se llama?, para revelar esta corrupción. Y con eso termino. Muy bien, muchísimas gracias, Arne. Y yo creo que lo que vamos a hacer ahora es, yo creo que lo que es posible dentro de esos 10, 15 minutos que tenemos es hacer una pequeña ronda de los diferentes países, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, para un poco escuchar sus experiencias. Claramente tiene que ser en breve y después del primer paso de ese webinar vamos a tener más tiempo para preguntas y comentarios.
Entonces, no sé quién quiere empezar. Tal vez Prodejo de Bolivia. Zulma, Claro, claro, excelente. ¿qué dice Ya. Zulma? O pasamos a Lice, creo, de Ecuador. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ajá. Bueno, un pequeño comentario bueno, Ya. para presentarme, yo soy periodista de Dinamarca viviendo Ya, en ya. Ecuador. Tal vez hay que apagar el sonido o no sé quién está hablando. Sí, a ver. Bueno, no importa. Por decir, ahora estamos en un momento en Ecuador donde justamente están saliendo muchos casos de corrupción. Tenemos detenido un expresidente, Bucaram, tenemos detenido el prefecto de Guayas, que es el departamento donde Guayaquil es capital, o sea, donde fue más fuerte la pandemia aquí en Ecuador. Entonces, y tenemos, creo que fue hace una semana, cayó en un avión con unas personas relacionadas al caso, cayó el avión que salía de Guayaquil, cayó en Perú, o sea, así todo una de película estamos en este momento en Ecuador. Y como un comentario tal vez, que es algo que yo siento, lo que también mencionabas, Arne, que eso es como que parece como hay tanta crisis, tanta como no alcanza la atención o la plata ni siquiera para atender la crisis. Yo tengo esa sensación de que, o sea, bueno, ha bajado un ministro por ahí, ha bajado el que era como el jefe de la seguridad social, así, pero bajan como la persona responsable o alguien responsable y medio se queda ahí. O sea, no, como que no pinta a que vamos a tener casos, porque si no se van a llenar las cárceles de corruptos. Aquí en Ecuador veo esa como tendencia de impunidad también, peor, mucho peor que normalmente. Eso fue como un comentario. Lo otro también, lo que decías en el inicio, sobre que en esos países, que eso también pasó aquí, ya había una crisis en los hospitales, en el sistema de salud antes del COVID. Y para mí también eso tiene, o por lo menos yo he visto eso aquí en Ecuador, sí que también pasa mucho en la Amazonía, también está relacionada con corrupción. Entonces, por decir, en lugares donde tenía que haber estado un hospital grande o súper equipado y normalmente nadie se quejaba porque, bueno, ya. Y llega el COVID y dicen, oye, pero ya teníamos pagado ese mega hospital y no hay ni una silla o una cama. Entonces, eso también, o sea, como la corrupción previa, la crisis también como el COVID nos hizo ver, o sea, como, wow, fue muy fuerte realmente la corrupción en la Amazonía, por ejemplo, donde de repente no había hospitales, aunque sí había plata en los presupuestos nacionales para construir esos hospitales hace años atrás. Entonces, eso también es como una tendencia fuerte Sí. que he visto. Eso Muchas más o gracias. menos, digamos, de Ecuador, sí, para no quitar más tiempo también. Sí, muchas gracias. Elise, tú vas a tener también la posibilidad el jueves en el webinar donde tú vas a presentar junto con una otra periodista de Ecuador. Tal vez alguien de Nicaragua, no sé si hay representante o si tú quieres comentar un poco, Henry. Bueno, realmente tenemos un nicaragüense, Michael Guerrero, que tal vez sería mejor para Sí, decir algo. Michael, ¿dónde está? Ah, aquí está. Sí, Hola a hola. todas, a todos. Bien, saludos desde Nicaragua. Quiero expresar que comparto con Arne, ¿verdad? Su presentación. Creo que has hecho una buena recopilación de lo que es el contexto de Honduras. Bueno, yo trabajo en Honduras, soy residente hondureño. Y realmente sí comparto, ¿no? Lo que has presentado. Realmente yo a diario estoy monitoreando varias
páginas y realmente la situación de corrupción que vivimos en Honduras es nefasta. Pero bien, en Nicaragua, yo creo que realmente la situación de Nicaragua se agudiza un poco más por la criminalización y la represión que hay por parte del gobierno a sociedad civil, ¿no? Desde un inicio que surgió la pandemia, pues el gobierno de Nicaragua no quiso expresar ninguna campaña de información en formatos accesibles para la población en general, sobre todo a las personas con discapacidad, que son las que poco acceso tienen a los servicios de salud y alimento. Pero en el caso de la pandemia, podemos ver de que en Nicaragua hay una criminalización a los médicos que se han atrevido a denunciar los casos de corrupción que hay por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Al inicio, igual que Honduras, compraron una gran cantidad de medicamento a Cuba, ¿verdad? De interferón, ¿verdad? Porque ese era como lo que Nicaragua vendía, ¿no? Que tenían la cura y que el interferón era la medicina o la vacuna para el COVID. Totalmente falso, ¿no? Y se hizo una gran compra de $6 millones de interferón y hasta la fecha, pues ese interferón no ha llegado a las unidades de salud. Se desconoce prácticamente qué se hizo con ese medicamento y realmente no se sabe si el medicamento se compró, ¿no? Es muy parecido a lo que pasa en Honduras, ¿no? Se reporta que se compra medicamento, pero realmente nunca llegan los insumos. Eh, lo otro es en relación al tema del despido masivo que hay a funcionarios que se atreven a expresar su sentir y desacuerdo contra el gobierno, ¿no? De que no hay equipos de bioseguridad para poder atender a los pacientes, además de que desde un inicio Nicaragua comenzó a ocultar información en relación a los casos y no es desde hace un mes para acá que ha comenzado a dar cifras que realmente son poco creíbles. Se ha perdido la confianza en relación a la información en cuanto a la pandemia. Pero sí, en Nicaragua lo que está ocurriendo es prácticamente un gobierno que está criminalizando a periodistas, a funcionarios de diferentes ONGs de sociedad civil y personal médico que se atreve a denunciar los casos de corrupción y la mala praxis que hay en relación a la pandemia. Realmente la situación en Nicaragua es bastante inestable por la situación política, ¿no? Que surgió en abril del año 2018 en relación a la resurrección, ¿no? De querer expresar el desacuerdo con un gobierno que realmente está en desacuerdo con el tema de los derechos humanos. Realmente en Nicaragua vivimos una crisis humanitaria y se agudiza con la situación del COVID-19. De manera general les puedo compartir cómo está la situación acá en Nicaragua, que obviamente en los medios ustedes podrían o han visto los casos de corrupción, pero también de persecución y criminalización. Muy bien, muchas gracias, Michael. Ahora pasamos a Zulema de Bolivia. Yo creo que ella está lista para dar un poco una impresión de lo que pasa en Bolivia. Hola a todos. Primero, muchas gracias por este espacio y ver tanta gente realmente me emociona y me gusta mucho. Al escucharlo a Arne, es como si estuviera hablando de Bolivia, ¿no? Y al escucharlo también a Michael, esta descripción de los países en Latinoamérica creo que es la misma. Nosotros estamos también sufriendo procesos, pero ya muy profundos y ya hace mucho tiempo ya con el tema de la corrupción. Como ustedes saben, nosotros estamos en una crisis mediática política
Evo Morales está fuera del gobierno. Se supone que vamos a entrar a un ciclo de elecciones presidenciales en septiembre. Esta crisis política está siendo utilizada por los partidos políticos para desinformar acerca del COVID. Nosotros que trabajamos en comunidades y sobre todo los pueblos indígenas, no llega la información primero en su idioma nativo y por ejemplo ellos no reciben información acerca del COVID. Han llegado noticias que el COVID es de Norteamérica, que el COVID es del capitalismo, que no existe. Y en medio de esta desinformación, obviamente, el gobierno actual, que es un gobierno transitorio, también tiene muchísimos procesos de corrupción, de nepotismo. Nos ha pasado lo mismo con los ventiladores famosos. Tenían que comprar con millones de ventiladores, no han comprado ventiladores, han comprado como unos nebulizadores, haciéndonos creer que esos eran los equipos. Lamentablemente, en medio de este proceso de corrupción está la familia de la presidenta actual, amigos. Entonces, al escucharlo, Arne, a mí me parece que estuviera describiendo a Bolivia, ¿no? De muchos de los procesos. Y definitivamente, bueno, nos da mucha pena nosotros como esta generación que en realidad quiere el cambio, la transición, y no nos toca más que formar liderazgo. Tenemos una crisis realmente muy profunda en el liderazgo en Latinoamérica en general, y creo que son las nuevas generaciones que podrían formarse con valores y principios éticos mucho más fuertes y profundos, que realmente nos quiten también esta pandemia de la corrupción, porque en medio de la crisis política se agudiza con el COVID, y otro fenómeno en Bolivia muy fuerte es también el tema de la violencia. Hasta ahora tenemos más de 20 infanticidios, estamos matando a nuestros niños, están matando a nuestras mujeres en este periodo de cuarentena. Entonces, bueno, por una parte me da mucha pena al escuchar todo esto de Latinoamérica, pero por otra parte creo que sí tenemos esperanza en el cambio generacional. Lo único que nos queda creo que es cambiar estos principios y este liderazgo de generación en generación para tener tiempos mejores en el futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Zulema, para compartir esas experiencias. Yo creo que esas experiencias muy tristes de lo que escuchamos de Honduras, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, pero yo creo que al otro lado también hay historias de gente con mucha fuerza de la sociedad civil que está movilizándose. Y yo creo que de eso vamos a poder hablar más, pero después de esta 1 hora del primer fase de ese webinar. Porque como se dice, yo creo que en Bolivia el tiempo nos está pisando. Entonces yo creo que quiero agradecer mucho a Arne. Ha sido una presentación realmente interesante. También a tener esa vista de lo que está moviéndose en la sociedad de Honduras. Y como hemos escuchado, hay similaridades de otros países en América Latina, también diferencias. Y por eso interesante va a haber también los webinars con Liz de Ecuador y con Liz de Bolivia, Zulema. Vamos a voy a decir unas palabras a eso en un minuto. Pero primeramente, muchas gracias a ti, Ana. Y como hemos dicho a los otros presentadores, hay una botella de ron muy buena que está esperándote en la sala de espera. Entonces, cuando tú sales, entonces puedes recogerlo nomás allí. O sea, cuando nosotros tenemos la posibilidad aquí en Dinamarca o en Honduras. No sé si tú tienes algunos comentarios poco para antes de que pasamos a la otra fase. Pues yo creo que algo que caracteriza esta crisis es algo muy único, y es que todo el mundo de todos los países pueden relacionarse a la crisis. O sea, porque aún mis padres en Dinamarca
está siguiendo y de cierta manera también lo están afectando a ellos. Entonces, aunque siempre decimos, no, pero el contexto en Europa es diferente que América Latina, que África, y yo veo que hay más cosas en común. Hasta en Dinamarca ahora hay ciertos casos de corrupción también en las compras y contrataciones. Por ejemplo, de unas donaciones que vino de un hombre rico en China. Entonces, han habido casos de corrupción en todos los países y lo que yo espero y lo que he escuchado es que en realidad actualmente hay muchas investigaciones en camino, no solamente en los países individuales, pero también eh, colaboración internacional, donde periodistas, gente de sociedad civil, empiezan a conectarse, porque los que han vendido esos medicamentos, ventiladores, etcétera, son muchas veces las mismas fábricas. Entonces yo, de alguna manera, si tengo algo de esperanza, es que este ha sido una corrupción de cielo abierto o a pura vista, como se dice. O sea, ha sido muy, muy fácil de verlo, de detectarlo, y en realidad no solamente en Honduras tal vez se olvidan los casos de corrupción en una semana porque sucede otra cosa, pero en realidad puede ser que la fábrica en Turquía donde se compró X cosa, fue la misma fábrica que vendió a África del Sur. Entonces hay gente ahí también investigando. Entonces yo creo, por eso hago una llamada mucho a la colaboración. Si alguien quiere colaborar, yo actualmente estoy en una iniciativa también donde estamos intentando de mapear todos los productores al nivel mundial de ciertos productos, más que todos los ventiladores, para ver cuáles fábricas han estado produciendo, a qué precio, y luego estamos viendo a ver si podemos hacer una página web donde ustedes conocen, por ejemplo, el Big Mac Index, donde se mapean el precio de un Big Mac al nivel mundial. Entonces, hacer como un índice de los precios de ventiladores que se ha comprado en todos los países. Y esto obviamente entonces, hemos hablado con una de esos expertos en data que puede hacer un algoritmo y jalar toda la información y hacer una comparación. Entonces, yo creo que en eso tengo esperanza de que mucho de esa corrupción tal vez hay una posibilidad de que pueda haber revelaciones, porque hay un interés muy, muy amplio también en los Estados Unidos y en Europa de detectar esos casos de corrupción. Entonces, de cierta manera, este también ofrece una oportunidad porque hay muchos ojos puestos de muchos lados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Arne. Solamente un pequeño comentario a eso. Nosotros en The Wilderness queremos con mucho gusto continuar con webinars de ese tipo, ¿no? Y he escrito aquí que tal vez en agosto o septiembre sería la posibilidad. En primer lugar, he escrito aquí una red de corrupción. Claramente es una red de anticorrupción. De los diferentes ONGs que están trabajando con eso. Porque tenemos también, aparte de los que están presentes aquí, también en Perú, Colombia y Brasil, algunos contactos. Y sería lindo, tal vez en agosto o septiembre, a continuar con eso. Vamos a mandar más información de eso, sí. Solamente un segundito como finalizar. Voy a mostrar aquí que en esta semana también tenemos el jueves 18 este webinar con Lise y con Blanca, periodistas de Ecuador. El desastre en Ecuador, antecedentes y contexto, manejo y aprendizaje para el futuro. Yo creo que esto va a relacionarse mucho con también con lo que ha presentado Hannah. Y después, el 30 de junio, el martes, tenemos este de Bolivia, la epidemia de la corona en una sociedad caracterizada por agitación política y los golpes de Estado recientes. Está modificándose un poco este título, pero ustedes están muy bienvenidos. Sería interesante también tener su vista
de lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Honduras. Entonces, con esas palabras, muchas gracias a todos. Ha llegado más participantes aquí en último minuto. Tal vez ha habido una pequeña confusión del tiempo en los diferentes continentes, pero ustedes están muy bienvenidos también a participar ahora en comentarios y preguntas a Anne. Los que ya no tienen tiempo, entonces pueden salir de esa reunión virtual y nosotros vamos a continuar los que podemos y va a haber tiempo para preguntas. Sí. Con las preguntas, comentarios, vamos a hacerlo en la siguiente manera. Los que tienen su pantalla abierta que pueden marcar, los que no tienen, entonces ellos pueden mediante el chat escribirnos con, si tienen un comentario o una pregunta. Ya, ¿hay alguien que quiere empezar? Sí, Jan Ole. Sí. Buen día allá, buenas tardes por acá. Mi nombre es Areli Alvarado. Yo soy de Honduras, pero vivo en Dinamarca. Y estoy trabajando con la organización Nunca Más en Honduras, bueno, entre otros países. La pregunta o el tema que yo quisiera poner en la mesa, que sé que no va a ser en este momento que se va a hablar, pero yo quisiera que Johannes, Arne, que en algún momento fuiste parte de esta conversa, se pudiera retomar, es la pregunta que desde sociedad civil hay, por ejemplo, en Honduras como en otros países. ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional? Porque estamos hablando de que Honduras tiene 100.000 millones ya aprobados, 100.000 millones aprobados que sale de la cooperación internacional. Una cooperación internacional que sabe que el país es en los máximos niveles de corrupción y aún así siguen desembolsando dinero sin auditorías, sin revisión, sin supervisión. Entonces, la pregunta ¿es la cooperación internacional cómplice o se hace la vista ciega o qué pasa? Yo quiero trasladar la pregunta que toda sociedad civil insiste en hacer. Entonces, me parecería interesante en un espacio como este ver en algún momento si se puede abordar, trabajar o demás. Eso solamente. Sí, yo creo que tal vez si hay otros que tienen preguntas también en relación con eso, pueden hacerlo ahora y después vamos a dar la palabra a Anne. ¿Hay otros en relación con eso de la ayuda internacional? Muy buena pregunta. Vamos a pasar la palabra a Anne. Un ratito. Yeah. Ahí está. Sí. Mira, veo que está también un muy buen amigo de la MASI, Alex Navas, que está en este chat, que él sabe mucho más que yo sobre claro, la corrupción. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Entonces me gustaría, yo voy a responder, si usted, Alex, podría responder Claro. después, porque yo creo que la cooperación internacional en realidad ha sido un poco golpeado en cuanto al las esfuerzos anticorrupción, porque hace muy poco tiempo tuvimos una misión internacional con la OEA, la que se llamaba la MASI, y yo estoy con la opinión de que ellos hicieron un excelente trabajo comparado con la CICIG en Guatemala, que también fue una misión de anticorrupción de Naciones Unidas, realizó muchos logros en esos 4 años si comparamos con la CICIG, y estaba ya comenzando, por decirlo así, a pegarlos fuerte y luego se cerró. Y obviamente se puede decir que la cooperación internacional no estaba sin culpa, aunque mucho de la cooperación internacional quisiera que esta misión continuara. Entonces, no fue así. Yo creo que también, si en realidad estamos entrando en una crisis económica, que también es en Europa, en los Estados Unidos, yo creo que por bien o mal vamos a ver tal vez menos involucramiento de la cooperación internacional, porque simplemente no hay plata o hay menos. Entonces, la cooperación internacional sí, siempre tiene una responsabilidad, si está dando dinero a diversos proyectos o gobiernos, pero también creo que su fuerza
para incidir está siendo reducido. Pero me gustaría pasar la pregunta a Alex, porque ¿qué opina Alex? Sí, Bueno, Alex. muchas gracias, Arne, y muchas gracias a todos por estar acá y hablar de mi país, de Honduras, ¿no? Que es tan importante. Mira, yo creo que nosotros tenemos un problema que venimos arrastrando, digamos, un pecado original desde la Constitución desde el 81. Hemos tenido diferentes crisis que no hemos podido cerrar, que su epicentro fue en el golpe de Estado del 2009, ¿no? Que crea, digamos, una fractura en el Estado de Derecho. En consecuencia con eso, los índices de corrupción, de erosión del Estado de Derecho, se han ido, digamos, deteriorando cada día más. ¿Qué pasa con la cooperación internacional? Bueno, dentro de la MAXI tuvimos muchas reuniones, muchos acercamientos con la cooperación internacional, pero debemos de entender que Honduras es digamos, es dependiente estrictamente de los Estados Unidos de América. O sea, es la política geoestratégica de Estados Unidos la que impone ciertas, digamos, políticas que se van a desarrollar en el país. En consecuencia, hay algunos países como Suiza, que acaba de decir de que el siguiente, que va a ir gradualmente reduciendo su apoyo, ¿verdad? Suecia se fue hace algún tiempo, y hay algunos países que han ido reduciendo su apoyo debido a que ellos mismos lo saben, ellos mismos lo han detectado, que hay altos niveles de corrupción en la administración pública, hay altos niveles de contaminación por parte de criminalidad organizada, y ellos han tratado de ver desde otra perspectiva esta situación. Y yo quiero decir también de que para los europeos, digamos, es más complicado porque dentro del ADN del europeo está el respeto, digamos, al Estado de Derecho, ¿no? A órdenes judiciales. Entonces, digamos, la Corte da una opinión, no está dentro de estos países que tienen una cultura, digamos, de respeto a la justicia, criticar una acción de la Corte Suprema, aunque esta acción que nosotros conocemos sea ilegal e inconstitucional, ¿no? De los poderes del Estado. Entonces yo creo que ahí el radio de acción que tiene la cooperación internacional ha sido un poco, digamos, limitado. Pero en cambio, como vuelvo a repetir, los Estados Unidos sí tienen una acción preponderante en lo que se hace y en lo que no se hace en el país. En consecuencia, creo que vamos en caída libre. Con lo que dijo Arne, escuché al final, la salida de la misión de Honduras es un punto de inflexión para que el Estado de Honduras sea cooptado totalmente por las redes de corrupción. O sea, no hay en este momento, digamos, una alternativa viable, excepto de los diques de contención que presenta la sociedad civil, de cierta resistencia, para poder, digamos, marcar una acción en contra de todas las acciones que están haciendo estas redes de corrupción dentro del gobierno. Pero de ahí en adelante yo creo que estamos en un punto ya de quiebre sobre la democracia de Honduras. Gracias, muchas gracias por compartir. ¿Hay alguien que tiene pregunta, comentario? Si no, yo tengo uno también, a Arne, Alex, los que ya conocen Honduras o están de Honduras. Es que en medio de esa crisis... Hola. Sí, hola. Sí, en medio de esa crisis, yo creo que tal vez ha habido también, como resultado de eso, que la sociedad civil se ha reforzado. Y lo que quiero preguntar es si ustedes ven que ha tenido más legitimidad. Yo creo que, claro, ha tenido legitimidad de los bases, de los pobres, barrios pobres, pero ¿cómo es en cuanto a las instituciones, también nacionales? Se ha reconocido que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer cosas que el Estado no puede en cuanto a ese de manejo de la pandemia. No sé si tú quieres empezar, Ana. Sí, yo en realidad
O sea, vengo de la sociedad civil, entonces amo la sociedad civil, trabajo ahí. La mayor parte de mis amigos trabajan en diversas organizaciones de diferentes temas. Pero tal vez le puedo comentar que cuando hice mi maestría en la Universidad de Anticorrupción era un estudio sobre el respaldo de la sociedad civil a MASI, pero también la posibilidad de que la sociedad civil podría colaborar en conjunto contra un enemigo en común que era la corrupción. Entonces entré como de una mente muy positiva, pensando, wow, hay todas esas organizaciones súper buenos individualmente que hacen un buen trabajo. ¿Será posible que ellos podrían unir esfuerzo y empezar a colaborar? Entonces entrevisté a 55 líderes de diferentes organizaciones de sociedad civil. Y en realidad fue triste porque lo que descubrí es que había mucha división, mucho odio, protagonismo, desconfianza entre líderes de sociedad civil. Entonces, quiero compartir la pantalla porque descubrí Claro. voy a ver aquí, Ahora sí. si puede. Sí, ya es posible. Ok. Y después ha marcado también Zulema y Michael. Entonces vamos después a tener su comentario o pregunta. Sí. Sí, momento. Ok, voy aquí al final. Entonces descubrí este señor, él es sueco, se llama Paul Rothstein y ha escrito mucho sobre corrupción. Y él dice, muchas reformas de anticorrupción han fallado porque han visto la corrupción como un problema de príncipe y agente en lugar de un problema de acción colectivo. Este significa que la corrupción sistémica ha sido caracterizado de una manera equivocada. Por lo tanto, se han implementado soluciones anticorrupción ineficientes. Eso lo que quiere decir es que en mucha de la literatura anticorrupción, al inicio, cuando se empezó a escribir mucho de eso, la idea es que para acabar la corrupción necesitamos más control, más leyes, más monitoreo, más transparencia, más castigo, ¿verdad? Porque tenemos que controlar los corruptos. Pero él está con la opinión de que en realidad, aunque este está bueno, la corrupción también es un problema de acción colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando no hay una masa crítica que quiere acabar con la corrupción, no sucede nada. Es decir, si yo voy tirando la basura en la calle, yo voy siguiendo tirando la basura porque veo que todo lo demás también está tirando la basura, hasta que hay una masa crítica que dicen, hey, no tira la basura. Si yo tal vez no quiero pagar impuesto si yo veo que mi vecino tampoco está pagando impuesto, porque no quiero ser el único tonto que no pago impuesto. Entonces, no hay una acción colectiva. Entonces, cuando en Honduras vimos el movimiento de los indignados, una movilización masiva contra la corrupción, sí había un momento donde muchos diferentes sectores que normalmente no están juntos se unieron, la clase media, se puede decir la sociedad civil, más orientada a la izquierda, la más conservadora, se unieron en un esfuerzo contra la corrupción. Pero algo que yo descubrí que en mi estudio era en realidad que aunque muchos de los líderes de sociedad civil reconocen que la corrupción es un enemigo en común, no se unen esfuerzo. Y eso es lo que aquel Rothstein llama una trampa social. Él dice que una trampa social es una situación en que individuos, grupos, organizaciones no son capaces de colaborar debido a una desconfianza mutua o falta de capital social, aún en los casos donde todos van a tener beneficio si hay colaboración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si yo, por ejemplo, estoy en un divorcio con mi esposa, no estoy, pero en el caso, y tuviéramos un niño, yo tal vez odio de ahí tanto a mi esposa que voy a vender mi carro por 100 pesos para que ella solamente gane 50. Y vamos a estar peleando, aunque sabemos que lo mejor para nuestro hijo o hija es que colaboremos, que va a salir mejor para todos si colaboremos. Decidimos pelear o el odio, la desconfianza por cualquier razón, pone como una
barrera, o sea, o una dificultad, un obstáculo para poder colaborar. Y eso es lo que yo veo, llegando a contestar la pregunta, en la sociedad civil. Es que en realidad todos los actores de sociedad civil que yo conozco, y conozco mucho, tienen el mismo diagnóstico del gobierno actual, del sistema de la corrupción, llegan a la misma conclusión, donde si fuera un doctor y entra el paciente y el paciente es Honduras, llegan a la misma conclusión. Y ellos saben que también van a poder solucionar el problema si van a colaborar. Pero por egos, por desconfianza, por las heridas del golpe en 2009, muchos de esos líderes no se sientan al mismo mesa. Entonces, si tú hablas con la sociedad civil y preguntas, ¿y ustedes colaboran con otros actores de sociedad civil? Todo el mundo va a decir, sí, claro, pero colaboran con su grupo dentro de su red de contactos, pero no con los otros. Entonces ahí vemos que en realidad, y aún aquí, aunque todas las organizaciones en Honduras están denunciando, por ejemplo, la corrupción, no se ve como una acción colectiva. Yo creo que ahí volvemos a la desconfianza. Y muchos de esos líderes que hoy en día son los líderes de sociedad civil fueron los mismos hombres, más que todo, que fueron los líderes en 2009. Entonces, hoy en día tenemos líderes de la sociedad civil que tienen 50, 60, 70 años, pero ellos también fueron los líderes en 2009, donde se gritaban muchas cosas, ¿no? Entonces, esta desconfianza es como la virginidad, o sea, la confianza solo se puede perder una vez, y cuando ya está perdida, cuesta unir esos esfuerzos, y ese es lo triste. Entonces, es irónico, ¿no? Bueno, ya voy con una respuesta muy larga, pero es irónico que muchos actores reconocen de que uniendo esfuerzos se puede pelear contra la corrupción, pero no lo hacen. Y el hondureño común obviamente tiene hambre, tiene muchos otros problemas, y la corrupción, si tú vas al pueblo, al interior del país, el tema de corrupción tal vez no es el problema más grande, es cómo conseguir empleo, cómo comer, ¿no? Pero esta trampa social yo creo que es también parte del problema. Gracias, Arne. Tenemos ahora comentarios de Zulema, de Michael y de Casper. Y después también un comentario en el chat de Margarita. Yo creo que vamos a empezar con Zulema. Sí, muchas gracias. Respecto por ejemplo, qué está pasando en Bolivia, precisamente por estos procesos, se ha delegado la mayoría de las compras a Naciones Unidas. Es decir, ahora todo, medicamentos, equipamientos, se compra a través del PNUD, porque Naciones Unidas también tiene UNICEF y tiene el Departamento de Género y tiene muchas unidades, pero ahorita en Bolivia el PNUD es una de las unidades de Naciones Unidas con mayor credibilidad. Entonces, la mayoría de estas compras a nivel del gobierno se están haciendo a partir de Naciones Unidas o del PNUD en este caso. Sin embargo, no es pues la solución, ¿no? Coincido mucho con Arne en el sentido de que la corrupción tiene una fórmula en Bolivia, ¿no? Y es el tema de pobreza, porque no todos somos corruptos en Bolivia, pero este factor de pobreza normalmente empuja a la gente a aprovechar de alguna manera de espacios, puede ser en el sistema legal, espacios legales, aunque tenemos varias normas y políticas anticorrupción ahora en Bolivia, que son muy nuevas, tendrán menos de 5 años los procesos a través de la legislación, el tema de corrupción. Pero definitivamente esta fórmula nosotros le llamamos la viveza criolla, ¿verdad? Mientras la gente pueda aprovechar, lo hace. Sin embargo, una vez más coincido con Arne y con quien me antecedía, el tema va más por profundizar nomás el sistema de valores, de principios. No podemos aprovechar de la gente pobre, ¿no? Y eso es lo que más rabia nos da en realidad a la sociedad civil. Cuando menos tenemos y hay gente que en realidad sí es muy rica y está aprovechando de eso, ¿no? Entonces, en Bolivia va por ahí. No, la solución no es que Naciones Unidas o la cooperación internacional haga las compras. Yo creo que la solución es el tema de confianza, brindar más confianza a las instituciones locales, por ahí acompañadas con la sociedad civil también y con más apertura en el tema de los procesos.
Muchas ¿no? gracias, Zulema. Ahora pasamos la palabra a Michael. Bien, quería hacer un comentario en relación a este tema de la corrupción, ¿no? Que realmente yo creo que estos 3 meses que llevamos de emergencia en Honduras, bueno, a nivel de Latinoamérica, pero estamos enfocándonos en Honduras, prácticamente los avances en materia de derechos humanos creo que prácticamente están en riesgo, ¿no? En relación a varios procesos de incidencia política. Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? En Honduras prácticamente viene a reforzar la impunidad, a la pérdida de la institucionalidad que Honduras prácticamente desde el golpe de Estado del 2019, desde 2009 la perdió, ¿no? Creo que prácticamente la preocupación que tenemos todas y todos los que promovemos derechos humanos es qué va a pasar después, ¿no? Para la recuperación de los avances que teníamos en relación a estos servicios básicos, ¿no? Que en los cuales nosotros estamos trabajando en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de accesibilidad, en el tema de inclusión laboral, porque realmente nos estamos encontrando con varias barreras y el Estado, ¿no? Es el que realmente se está volviendo el primer agresor en violencia de los derechos, ¿no? Entonces, vemos un Estado hondureño que con una persecución a los defensores de derechos humanos, vemos que prácticamente ante esta situación los extractores de los recursos naturales siguen operando, siguen saqueando los recursos en Honduras. También se han dado a ciertos persecución y asesinatos de defensores de la tierra. Y realmente creo que este nuevo Código Procesal Penal también viene a evidenciar que prácticamente nos encontramos con un Estado que no le está importando los derechos humanos y que a diario nos encontramos en una batalla, ¿no? En relación a lo que estamos haciendo para poder lograr que las condiciones de vida de los grupos más vulnerables mejoren. Y realmente a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué va a suceder después de toda esta emergencia? Porque ahora lo que está pasando es saqueando, ¿no? Están aprobando presupuesto. En el caso de personas con discapacidad, por ejemplo, el subsidio que deberían de haber entregado, no lo han hecho, ¿no? Y realmente lo justifican de otra manera. Entonces, en el caso de la corrupción, este nuevo Código Procesal Penal viene a dar más énfasis, ¿no? O a dar un beneficio a los funcionarios públicos. Gracias, Michael. Tenemos 3 ahora en la lista. Empezamos con Caspar, después Margarita y después Juan. Entonces, Caspar. Yo creo que tienes que poner el micrófono. Sí, ahora. Ya estamos. Sí, la verdad es que escuchándolos me uní parte del grupo, pero yo estoy en Plataforma Social Ciudadana por Honduras y soy de Colegio Médico de Honduras. Actualmente trabajo como médico, ¿no? Le cuento que la historia del COVID en Honduras es así como, no sé, no hay palabras realmente. Estamos trabajando sin equipos, no hay oxígeno en los hospitales, la gente muere como moscas. Es difícil hacer esa comparación, pero uno no sabe ni qué hacer en realidad. Da ganas de llorar. A veces hacemos recaudaciones de 500 lempiras ayer se hizo una recolección para comprar unas carpas, porque hospitales no hay. Se han dedicado más de 4.000 millones de lempiras a esta pandemia. No hemos visto ni un 5, no hay nada. Entonces, el robo es a lo máximo. La pregunta que hacemos actualmente no es cuándo va a llegar el pico de la epidemia, sino hasta dónde son capaces el pico de la corrupción en Honduras. Esa es la pregunta que tenemos, hasta dónde van a robarlo. Como Plataforma Social Ciudadana llevábamos alrededor de 20 denuncias de la corrupción en Honduras en el Ministerio Público, lo cual no ha tenido eco, por supuesto. Si los ladrones manejan el gobierno, es difícil que tengamos respuesta de parte de ellos. Que lo único que estamos haciendo realmente es documentando para que en un futuro que haya justicia en este país, pues lo podamos meter a la cárcel a todos. En la Plataforma Social Ciudadana tenemos gente de la sociedad civil, tenemos de partidos políticos,
tenemos gente de la religión católica evangélica, porque en Honduras hay que tener una religión. Aquí todos tenemos religión y hay algunos que no creemos. Pero bueno, tratamos de meter a todo el mundo, ¿no? Créanme que hay bastante así de peleas por quién quiere ser líder, ¿no? Lo hemos notado en los demás grupos. Nosotros al seno de la plataforma sí discutimos mucho a quién nos vamos a unir, pero es difícil. En Honduras todo el mundo quiere liderar, todo el mundo quiere ser el cacique del pueblo. Y eso de que realmente hay desconfianza, no es tanta desconfianza. Yo creo que lo que hay es miedo. Y miedo porque no es una simple dictadura, ¿no? Es una narcodictadura, donde ya internacionalmente sabemos que quien dirige el país, el presidente, es el dirigente del narcotráfico en Honduras, ¿no? Que luchamos contra dos cosas, y es el miedo a morir el que tenemos en realidad, porque este nos puede mandar a matar a todos. Todavía algunas preguntas que nos hacemos a veces cuando estamos en reuniones es, ¿y será que nos están vigilando? ¿Será que nos van a matar a la salida? ¿No? Ese es el miedo que hay. Y creo que todos los grupos sociales lo tienen, ¿no? Hay algunas excepciones en cuanto a estos grupos sociales, estas ONGs que llamamos, porque algunas han constituido un modus vivendi de ellas, ¿no? Y creemos que tienen miedo a unirse a nosotros porque los vamos a poner en evidencia, porque al tener un país justo, pues ellos van a desaparecer, su modus vivendi desaparece, por supuesto, ¿no? Como colegio médico también hemos puesto denuncias ante la Corte Suprema diciendo la mala calidad de atención que damos en los hospitales y debido a qué, ¿no? Igual hay oídos sordos, no nos escuchan y la situación es desesperante, ¿no? Entonces vivimos en un tiempo de desesperanza donde no creemos en nadie, donde sabemos que la única salida va a ser es que la que venga del exterior, porque por más que nos revolvamos, tenemos muertos en las calles después del golpe de Estado y no hemos tenido respuesta, ¿no? Entonces parece que el problema es que los amigos del norte siguen apoyando a este presidente que no es ni presidente, es un pseudo presidente, ¿no? Entonces solo que ellos decidan sacarlo, creo que es donde vamos a tener una luz de esperanza y salir de esta situación tremenda que estamos viviendo, ¿no? Ahorita realmente es de lamentar que a pesar de que se convocan manifestaciones desde las casas, ya sea tocando un sartén, una fridera, la gente no está respondiendo, ¿no? Y es un peor momento porque nosotros decíamos en aquella época, pues solo estamos pidiendo, ¿no? Un mejor sistema de salud y educación y quizás a la gente le vale madre esto. Pero ahora les están matando a sus hermanos, a sus hijos, a sus abuelos con esto del COVID porque no hay dinero y la gente no responde. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra gente, no? No responde de ninguna forma. Por ahí de repente creemos que tenemos el gen metido del soporte, que todo lo aguantamos y que no importa lo que nos hagan y siempre vamos a seguir sometidos, ¿no? Entonces, cuando hay conciencia social, realmente nosotros sufrimos porque estamos viendo por qué no responde la gente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál va a ser el detonante que haga que salga a las calles? Todavía el detonante no llega, ¿no? Como plataforma social ciudadana siempre pensamos, el detonante va a ser este, va a ser lo otro. No, no es cierto. No hay ningún detonante. Ya le están matando a su propia gente y no estamos protestando. Entonces, entra hasta el alentador todo. No hay que hacer, no hayamos que hacer en realidad. Nos seguimos muriendo en los hospitales. Probablemente ya tenemos algunos médicos muertos. Cuando moramos todos, quizás va a ser el fin de todo este país, ¿no? Entonces, realmente no hay mucha esperanza por ahora. Muchas gracias, Gaspar, compartiendo ese dolor que también hemos visto en muchos otros países en América Latina. Ustedes están en la primera línea y están ofreciendo, yo creo, todo su tiempo en que ustedes no pueden estar con su familia y también en peligro, ¿no? De esta pandemia. Y es una situación desesperada, también por falta del gobierno, por la corrupción, por esas cosas, ¿no? Yo creo que en el webinar el jueves vamos a tocar también eso, ¿no? Porque la periodista blanca ha sido en Guayaquil, donde ha habido muertos en las calles. Ella ha perdido a 12 colegas periodistas y está colaborando con un médico que yo creo que ha perdido a 80 colegas en ese tiempo, ¿no? Es importante tener ¿cómo se dice? La vista de su situación también. Muchas gracias.
Después pasamos a Margarita. A ver, aquí está. Sí, ahora sí. No, voy a recordarte a encender tu micrófono. A ver, Margarita, vamos a pasar ahora a Juan, después vamos a regresar a ti. Sí, Bueno, Juan, Sí, buenos días. buenos ¿Me días. escucha? Sí, Bien, bueno, mi nombre es Juan Manuel. La verdad que he estado escuchando muy atentamente y, bueno, soy una persona que ya adulta, soy una persona con discapacidad física motora. Ya adulto, ¿verdad? Por circunstancias tuve que sacar una carrera en la Universidad Social, desarrollo local, y ahí se hacen muchos análisis. Y tuve la oportunidad en su momento de estar con el representante de la Unión Europea, al cual en su momento le dije que es, la Unión Europea y los países donantes de una u otra manera hacia el Estado de Honduras estaban botando el dinero. Y específicamente en el tema de personas con discapacidad también. Haciendo un análisis macro de todas las plataformas sociales en Honduras empiezan, hacen acciones en las calles, levantan su voz. Llámese el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Qué sucede en Honduras? Hay un sistema político y hay un sistema de leyes donde estas plataformas después se debilitan. ¿Y cuál es el problema más grande? Que se debilita el principio de las plataformas. O sea, hay organizaciones, ¿verdad?, que no vale la pena mencionarlos, que de una u otra manera eh, defienden los derechos acá, pero después, en el procedimiento, en el proceso, en la meta final y el objetivo final, se diluyen en sí. Entonces, yo hago esa pregunta y quisiera entender, ok, 100.000 millones de lempiras, 500.000 millones de lempiras, dólares, ¿qué pasa con los documentos que hace la Unión Europea o los organismos eh, eh, que financian, que apoyan? ¿A dónde están los requisitos? ¿A dónde están las cláusulas de evaluación? ¿A dónde están las cláusulas de monitoreo? Y me hago la pregunta así de clara, porque se supone que las donaciones vienen para solucionar un problema y provocar un desarrollo a los grupos más vulnerables. ¿Por qué no incluyen dentro de las cláusulas que las organizaciones base, llámese organizaciones indígenas, afrohondureñas, mujer, niñez y en este caso personas con discapacidad, por qué no permiten que seamos incluidos tanto en el proceso de desarrollo y de destino de esos fondos, así como el proceso de una auditoría social? Porque sí hay leyes, hay una ley de auditoría social, hay una ley de participación ciudadana, pero las cláusulas de los organismos internacionales no lo dan. Entonces, en ese sentido, hablemos de Honduras, ok, pero yo he viajado por todo Centroamérica. Costa Rica es el país menos, si le podemos mencionar ahí, menos corrupto en ese sentido. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, son 4 países que de una u otra manera tienen algún nivel de corrupción. Entonces, yo quisiera hacer esa pregunta y dejar esa voz o ese análisis de si pudieran en los nuevos convenios de colaboración, de apoyo, de ayuda por emergencia, llámese X, Y emergencia, que las organizaciones base tuvieran una oportunidad de elevar su voz y ser parte, porque hasta estos momentos, por lo menos en Honduras, no puedo hablar por los demás países, a la mesa de inclusión para provocar desarrollo hacia las economías, nada ha sucedido. No somos parte todavía del proceso de renovación de la economía
en Honduras en caso de las organizaciones bases, porque aquí hay un problema, como decía el compañero anterior, ¿verdad? Que somos representados por confederaciones, somos representados por federaciones que de una u otra manera cometen el error de no bajar la información a la base. Desde ese punto de vista, yo dejo esa voz. ¿Por qué? Porque al final se los dejo así de sencillo. La ley de municipalidades de Honduras tiene en el artículo 59E el tema de poder elevar proyectos en el presupuesto de egresos de las municipalidades, pero se lo dejan a una figura decorativa, que es una figura decorativa que no tiene ningún poder en las municipalidades, y las municipalidades son las primeras que tienen el proceso de descentralización y la participación ciudadana. Y repito, ojalá que en las próximas, para poder nosotros provocar auditorías sociales, en los próximos convenios de la cooperación internacional puedan incorporar la voz de las organizaciones bases, que como decimos aquí en Honduras, somos los que nos comemos y nos tomamos la sopa de los problemas, de la pobreza y de las enfermedades. Gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, yo creo que Arne va a comentar por eso, porque estamos acercándonos, yo creo que el tiempo donde vamos a cerrar este webinar, pero realmente voy a leer aquí un chat de Margarita. Yo creo que algo está mal con su micrófono. Ella escribe aquí: si sobre la salida de Machi ha provocado que el proceso del Observatorio del Sistema de Justicia Penal se haya quebrantado, ya que no existe un apoyo necesario a las organizaciones de sociedad civil, están haciendo esfuerzos propios, y como la situación de diversionismo que expresan afecta los procesos. Sí, yo creo que... ¿Ya, Margarita? Sí, tenía problemas con el audio, no me salía el icono del micrófono. Ya, pero te escuchamos muy bien. Sí, sí, verdad, todo el esfuerzo que hizo lo que es la MASI, verdad, con todo lo que es la formación de un sistema de observatorio de la justicia penal, ¿verdad? Para ver todos estos casos que tienen que ver con lo que es la corrupción, con lo que tiene que ver con lo que es como el Código Penal. Todos esos procesos fue un esfuerzo que hicieron por muchos años, ¿verdad? El año pasado hicieron los procesos para los comités locales, ¿verdad? Donde nosotros como asociación, la Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares al, ¿verdad? Formamos parte del comité que era aquí de la zona oriente y centro, ¿verdad? De todo lo que es la sociedad civil. Y todo ese proceso, muchos de estos observatorios se quebrantaron por la salida de lo que es la MASI. Por la falta de, digamos, de apoyo, de colaboración, de la unión de muchas organizaciones de sociedad civil. Esto ha provocado, ¿verdad?, de que haya como un quebrantamiento, como que se desaparece ese observatorio de ese sistema penal, ¿verdad? Muchos estamos haciendo el esfuerzo de poder, ¿verdad? Tenemos varios grupos en WhatsApp, donde hemos estado informando sobre esta situación que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Lo que es los sectores de la niñez, lo que es los sectores del área de los indígenas, de los afrodescendientes, de la situación de discapacidad, de la situación de la mujer, ¿verdad? Pero vemos como algo oscuro, era algo que nos afrenta para el futuro, algo que no podemos ver cómo vamos a solucionar esta situación, cómo vamos a hacer que todo ese esfuerzo que se realizó a través de la MAS y de la creación de estos observatorios a nivel regionales,
se pueda fortalecer en esos procesos, en todos los procesos de lo que es la vigilancia, el monitoreo, la movilización social en estos aspectos que afecta a toda nuestra población de Honduras. No importa en qué sector vulnerable nos encontremos, afecta a toda nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es dar la palabra a Arne para algunos comentarios de concluir. Después, Arne ha compartido con nosotros su dirección de email. Vamos también a mandar a ustedes esa dirección junto con los slides, y en YouTube vamos a poner también todo este seminario. Ustedes van a tener todos estos materiales mañana. Entonces, Arne, unos comentarios. Mira, yo tengo que confesar también que, o sea, mucho tiempo uno pasa pesimista, ¿no? Por lo que pasa en América Latina, en muchos países. O sea, aunque de naturaleza tal vez uno es optimista, o sea, es fácil ver todas las crisis que hay, la corrupción, la crisis de salud, las violaciones de derechos humanos. Yo vengo trabajando 20 años en el tema de niñez. Me imagino todos los que van ahora a crecer en orfanatos, porque ahora sus familias no pueden sostener tal vez 5 hijos, y por eso entregan 2 o 3 a un orfanato. O sea, es una realidad. Entonces, puedo salir muy pesimista, aunque entonces tal vez si unas palabras de ánimo pueden sonar como algo vacío, pero en realidad históricamente hay muchas crisis que han salido una oportunidad para construir algo nuevo. Y yo creo que el hermano doctor que compartió que porque la gente no sale, porque no hay este chispa donde la gente van a querer un cambio. Yo creo que mucha gente está cansado de luchar por su salud, por el sistema escolar, por todas esas cosas, ¿no? Y por eso la gente está cansada. Pero este chispa sí va a llegar en algún momento, igual a lo que vemos ahora en los Estados Unidos, ¿no? Con el racismo. Entonces yo creo que muchas veces en temas de corrupción y cómo compartir la corrupción, muchas veces se habla de que igual a tener leyes y jueces y justicia y todo eso, también es importante generar esta presión popular. Hacer que la gente le interesa. En Honduras y en muchos otros países, gracias a Dios, tenemos una elección cada 4 años. Y aunque tal vez hay fraude, por lo menos es una oportunidad para empezar a opinar. Yo también hay muchas veces que la gente me pregunta a mí, ¿y qué hicieron ustedes en Dinamarca ya que no es tan corrupto como siempre sale muy arriba? Pero el primer rey en Dinamarca que hizo una ley anticorrupción fue hace 300 años, cuando sus administradores estaban robando el oro y la plata del rey. Entonces, él hizo una ley de auditoría, una ley anticorrupción hace 300 años. Entonces, no es porque quiero desanimarle que va a durar 300 años en Bolivia, Nicaragua, Honduras, pero, o sea, esas cosas son procesos muy, muy lentos. Y si una casa como los Torres Gemelos están quemando y llega un bombero a empezar a apagar el fuego, puede ser que este bombero está haciendo un buen trabajo, solamente que un bombero no puede apagar un fuego tan grande. Yo creo que es lo mismo, o sea, que es también un proceso de salud mental, de ver si podemos lograr enfocarnos en las cosas que sí van mejorando un poco, ¿no? Y yo sí puedo ver que hay muchas cosas que han mejorado en Honduras de hace 20 años, pero también es un proceso lento. Y si atacamos todos los problemas con esta urgencia de que pensamos que podemos arreglar las cosas mañana, no funciona. Yo recuerdo una vez en mi maestría de anticorrupción, el señor alemán que inventó el índice de corrupción nos preguntó a todos los estudiantes, si ustedes tuvieran $1 billón para invertir
en procesos anticorrupción. ¿Dónde van a poner este $1 billón? Y el que salió en número 1 fue educación y el número 2 fue periodismo. Entonces, en este sentido, yo creo que también de alguna manera yo espero mucho que se levante la juventud, ¿no? Porque en realidad ellos todavía tienen este optimismo, la energía y buscar soluciones nuevas, porque en realidad mucho del liderazgo también, o sea, necesita refrescarse, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero que viene con esta crisis, que sí vamos a ver que la crisis tiene ¿cómo se llama? Naturaleza de unir la gente, porque en realidad se unen con la indignación, ¿no? De la corrupción que ven y las violaciones de derechos que se ven a diario. Y eso creo que es igual en los diferentes países. Muchísimas gracias, Arne. Solamente para añadir, la ventaja que yo veo también es que en América Latina los países son países jóvenes, como tú dices. Entonces, ellos van a luchar también para una sociedad mejor. Nosotros aquí en Europa somos países de viejos casi, como yo. Bueno, yo creo que podemos también aprender algo de ustedes en América Latina en cuanto a movilizar la sociedad civil. Pero a veces la sociedad civil aquí en Dinamarca está un poco durmiendo, ¿no? En su rol del Estado, está muy mezclado en su financiamiento del Estado. Tiene sus ventajas, pero tiene también sus desafíos. Y por eso yo en ese webinar me alegra mucho que hemos tenido participantes de diferentes países, porque esto ha sido el webinar con más participantes de los diferentes países y es importante para nosotros escuchar las voces de ustedes para poder entender también cómo está la situación y cómo podemos nosotros en mejor manera también contribuir al trabajo que ustedes están realizando. Entonces yo creo que con esas palabras vamos a cerrar este webinar. Muchísimas gracias a todos. Están muy bienvenidos al webinar el jueves del Ecuador y ojalá que podamos en una manera también llevar eso a una red de organizaciones trabajando en América Latina con anticorrupción. De eso veremos con Arne y con algunos de los organizaciones de la sociedad civil aquí en Dinamarca, cómo podemos llevar eso adelante. Entonces, muchas gracias, sus comentarios, sus preguntas. Ha sido una inspiración de nosotros de escuchar su análisis de esas cosas que están desarrollándose. Muy bien, ojalá que nos vemos. Entonces, que se cuidan allí en los países. Muchas gracias de Casper para compartir su experiencia muy dolorosa de lo que está pasando en el sector de la salud. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muy amables. Vamos a cerrar. Gracias. Hasta luego. Todos. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Chao.